El margen de tiempo con que se puede avisar es de 6 o 7 segundos. Del tamaño de una bomba nuclear devastadora de 15 megatones. Si un día anunciamos que hay uno a punto de chocar y no somos capaces de decir lo que vamos a hacer al respecto, se va a producir un pánico generalizado. El próximo impacto de un asteroide grande es tan solo cuestión de tiempo. Hoy disponemos de la tecnología necesaria. En caso de que un asteroide amenace a la Tierra, podemos desviarlo para que no impacte contra el planeta. Asteroides, la Tierra en peligro. Antes o después, la civilización humana deberá enfrentarse al riesgo de colisión de un asteroide o un cometa, o a su extinción. Carl Sagan. Checking out traffic this morning along the Huey Gardner, Guy Valentine. It's a bit of a battle for drivers without cover. I'm talking if you don't have any shade, because you're fighting some pretty bright sunshine. Also caution on Highway 7 going east and northbound Don Valley Parkway on the ramp to eastbound 401. We've got a disabled vehicle. 14 de junio de 2002. En el planeta Tierra era un día laboral como otro cualquiera, con las habituales aglomeraciones de tráfico, con los pequeños incidentes y problemas que la gente de todo el mundo ha llegado a aceptar como parte del nivel de riesgo normal en la vida cotidiana. Pero ese agradable día de verano, a gran distancia y al otro lado del Sol, nadie lo vio venir. Ningún telescopio de la Tierra fue capaz de distinguir a contraluz que se acercaba un asteroide del tamaño suficiente como para destruir una ciudad entera. Asteroide 2202 MN, dimensión 50-120 metros, velocidad 37.000 km/h. Desde detrás del Sol, el asteroide 2002 MN se precipitaba velozmente sobre la Tierra, más rápido que una bala. Pasó de largo a menos de un tercio de la distancia respecto a la Luna. Y nadie lo vio hasta 3 días después, cuando la roca salió de la sombra de la Tierra en el cielo nocturno, alejándose. Fue como si la Tierra hubiera esquivado un balazo. En realidad era un asteroide. Según los científicos, pasó la semana anterior a escasa distancia. Ellos dicen que nos pasó rozando. Para la industria aeronáutica falló por muy poco. Para los científicos que estudian los asteroides y los cometas, se trataba de un problema. La amenaza de que un asteroide impacte contra la Tierra es real. Sabemos que esto ha sucedido a lo largo de la historia. Los cráteres que apreciamos en la Luna son ejemplos del historial que ha tenido la Tierra. También es cierto que esto se produce muy raramente. Es un peligro muy poco frecuente, un peligro en el que el riesgo al año es muy bajo, pero a veces sucede. Y esto se produce en nuestro tiempo. Podría ser el fin de nuestra civilización. Estas balas cósmicas se originan en la zona exterior de Marte, en el anillo principal de asteroides, una franja de detritos celestes que orbita alrededor del Sol. Son millones de fragmentos de roca, material que no llegó a formar un planeta cuando se creó el sistema solar. Lo que a menudo se describe como un vertedero cósmico, en realidad es una gran autopista vacía. Las rocas están separadas entre sí y se mueven a gran velocidad. Su tamaño varía, de pequeños guijarros a grandes moles rocosas tan grandes como el monte Everest. De vez en cuando, la enorme atracción gravitatoria de Júpiter desvía un asteroide de su ruta, haciendo que colisione contra otro asteroide. Algunos se desvían hacia nuevas órbitas que cruzan las vías de Marte, la Tierra, Venus o Mercurio. Otro anillo de detritos, llamado nebulosa de Oort, es el origen de la mayoría de los cometas, grandes rocas cubiertas de hielo que orbitan alrededor del Sol y se cruzan con la trayectoria de los planetas internos. Todos los planetas internos, y también nuestra Luna, muestran las cicatrices de asteroides y cometas. Continuamente recibimos el impacto de restos de asteroides y cometas. De hecho, cada año 40.000 toneladas de detritos cósmicos chocan contra nuestra atmósfera. Podemos verlas por la noche, son las estrellas fugaces. Pero cuando son grandes, en lugar de arder al tocar la atmósfera, la atraviesan y pueden causar verdaderos problemas. No chocan muy a menudo contra la superficie de la Tierra, pero cuando lo hacen es evidente que no se trata de una simple estrella fugaz. El próximo impacto de un asteroide grande es tan solo cuestión de tiempo.
Incluso las rocas pequeñas pueden dar una gran impresión. En 1908, un asteroide o cometa explotó cerca del río Tunguska, arrasando en el acto más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano. El lugar del impacto era una zona tan inhóspita que los investigadores tuvieron que organizar una expedición forestal para localizar el lugar exacto, y cuando llegaron no había cráter. Las imágenes basadas en testimonios oculares describían una bola de fuego, una descomunal explosión en el cielo. En realidad no llegó a chocar contra el suelo. Explotó a unos 5 o 10 kilómetros de altura en la atmósfera. Provocó una gran onda expansiva en la atmósfera que fue lo que causó el daño. Esto fue provocado por un asteroide relativamente pequeño, de entre 50 y 100 metros de diámetro, aproximadamente el mismo tamaño que el asteroide MN, el que no vimos venir. Los impactos más pequeños que se pueden producir son muy importantes, similares al de Tunguska en Siberia en 1908, del tamaño de una bomba nuclear devastadora de 15 megatones. Si eso sucediera en una ciudad, este núcleo urbano quedaría borrado del mapa y morirían millones de personas. La explosión de Tunguska, que afectó a 2.000 kilómetros cuadrados, habría arrasado Londres. Pero aunque la idea de una colisión cósmica resulte devastadora, al menos hay un resquicio de esperanza. Una de las características del problema de los asteroides es que podemos hacer algo por evitarlo. No es como cuando se producen terremotos u otros desastres climáticos o naturales. Nos hemos reunido un grupo de gente que investigamos los asteroides y los cometas, sobre todo los asteroides, y conscientes del problema, nos hemos mirado y nos hemos planteado la siguiente cuestión. Nadie quiere asumir la responsabilidad de hacer algo al respecto. Pensemos por un momento que si un día anunciamos que va a impactar un asteroide grande, pero no sabemos qué hacer para evitar que se produzca un desastre, el pánico sería generalizado. Y eso es terrible. Somos capaces de lanzar naves espaciales al exterior y probablemente podríamos averiguar cómo desviar un asteroide, cómo cambiar ligeramente su órbita para que pase de largo. Y si comprobamos que se nos avecina uno de gran tamaño, creemos que disponemos de la tecnología para detenerlo. Los aficionados a la ciencia ficción llevan más de 50 años leyendo historias sobre asteroides, y Hollywood ha producido una larga lista de películas de suspense espacial. It started when the Earth passed through a storm of meteorites that transformed a strange breed of carnivorous plants known as triffids into flesh-eating, man-killing monsters. In the day the sky exploded, no green monsters roamed the streets, but a devastating mass of meteors hurtles toward Earth at 1,000 miles a minute. Where worlds collide. Pero para que la gente se tome en serio esta amenaza, los científicos han tenido que librar una larga batalla. I think all you scientists are crackpots. Nothing is going to happen. Para la mayoría de la gente de este mundo, la idea del impacto de un asteroide no es más que un producto de serie B. De todas las preocupaciones que podría tener una persona, ser golpeado por una piedra caída del cielo nunca ha estado entre las principales. Algo que puede que no se produzca en 1 millón de años parece demasiado lejano o irreal para que la gente se lo tome en serio. Pero se encontraron nuevas pruebas y la ciencia ficción dio paso al hecho científico. A finales de los años 50 se pensaba que el cráter Barringer de Arizona era un antiguo volcán hundido, hasta que el geólogo Gene Shoemaker estudió las piedras y fue capaz de demostrar que este enorme agujero, de más de 1 kilómetro de diámetro, es el resultado de un asteroide que impactó contra la Tierra, como una bala, hace 49.000 años. Lo que Shoemaker y su esposa Caroline querían averiguar en realidad era si todos los cráteres de la Luna habían sido provocados por el mismo tipo de impactos violentos.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Para muchos norteamericanos, superar a los rusos en la carrera hacia la Luna era más importante que la pura ciencia. Esa es la razón por la que uno de los descubrimientos más significativos de entonces no figurara en los titulares. Hasta los viajes del Apolo, nadie sabía con certeza si los cráteres de la Luna estaban causados por erupciones volcánicas o por el impacto de asteroides. Tras los alunizajes, ya no cabía la menor duda. La carcomida faz de la Luna era producto del choque de los asteroides. Toda la superficie lunar está cubierta de impactos. La Luna está al lado de la Tierra en el espacio. Un momento. La Tierra ha estado en el mismo punto de mira que la Luna. Y de hecho, si encontramos 10 cráteres en la Luna, no tenemos más que multiplicarlos por una cifra entre 10 y 20 y obtendremos el número de cráteres en la Tierra. Porque nuestro planeta es más grande y su gravedad mucho mayor, por lo que atrae más. De esta forma comprobamos que en la Tierra se han tenido que producir millones de impactos que generan cráteres. En la Tierra tenemos una geología activa. Tenemos volcanes, tenemos terremotos y la deriva de los continentes. Llueve, hace viento, se producen tormentas, nieva. Todas estas cosas van erosionando los cráteres y en cierta manera nos confunde y nos hace pensar que la Tierra no recibe tantos impactos como es en realidad. Contar cráteres en la Luna y luego hacer el cálculo de cuántos pueda haber en la Tierra puede ser una tarea ardua. Un científico que llevó a cabo este tipo de cálculos fue el astrónomo Ernst Öpik, que publicó los resultados de su investigación en 1951. Sin embargo, el público en general apenas prestó atención a esta ciencia y sus implicaciones. Pero hubo una persona que se tomó el tema en serio, Leonid Öpik, nieto del astrónomo, que llegó a ser elegido en el Parlamento. Mi abuelo es la razón por la que he continuado en el campo de la política lo que él inició en la ciencia. Básicamente fue un pionero. Él vio el peligro de los impactos de asteroides y cometas sobre la Tierra y tuvo el valor de hablar abiertamente de ello. Y lo hizo en una época en la que no le tomaron en serio, en los 50 y en los 60. Tras años de campañas y presiones, Leonid Öpik ha convencido al gobierno británico para llevar a cabo un estudio científico a fondo sobre los peligros de asteroides y cometas. La conclusión de los expertos es que se trata de una amenaza real. El gobierno ha puesto en marcha una comisión para examinar el riesgo de que un asteroide colisione contra la Tierra. Mediante su labor se sacarán conclusiones sobre los peligros potenciales y se decidirá el modo en que el Reino Unido pueda contribuir al esfuerzo internacional en el caso de que esta amenaza se materialice. Me sentí muy satisfecho cuando el gobierno británico confirmó todas las aseveraciones que habíamos hecho, que hay un peligro real. Pero me siento frustrado, porque las inversiones no se han mantenido. En ese sentido, se puede decir que los parlamentarios son como niños. Hacen todos sus deberes cuando les estás vigilando, pero en cuanto sales de clase dejan los bolígrafos y se ponen a jugar. Los políticos que aún no han hecho los deberes sobre los asteroides harían bien en tomar el autobús y dirigirse al Museo de Historia Natural. Si preguntamos a cualquier colegial que ha hecho una visita recientemente, nos contará un relato auténtico y terrorífico sobre lo que les sucedió a los dinosaurios. ¿Dónde están las pruebas? Me refiero a que si se produjo algo tan fuerte que afectó al clima y provocó la destrucción de los ecosistemas hace 65.000 años, tendría que haber alguna prueba. Los dinosaurios vivieron aquí, pero cuando se depositó este sedimento ya estaban muertos. Y esta capa es una de las más singulares de la historia de nuestro planeta. En 1980, el descubrimiento de iridio proveniente de un asteroide o cometa, junto a una capa de arcilla que marcaba el final de la era de los dinosaurios, condujo a Luis y Walter Álvarez a la publicación de una teoría según la cual un gigantesco asteroide o cometa chocó contra la Tierra hace 65 millones de años, provocando la extinción de los dinosaurios. Pero para poder confirmar esta idea, tenía que haber un cráter. En estos áridos cañones puede haber toneladas de huesos de dinosaurio, pero ¿dónde estaba el gran cráter?
Es el típico misterio que un joven y simpático científico está deseando resolver. Cuando volví a la escuela de graduados en 1984, a todos nos interesó esta nueva teoría según la cual un cuerpo habría chocado contra la Tierra, provocando la extinción masiva de especies y en concreto de los dinosaurios. Era algo nuevo, era polémico, exactamente el tipo de cosas que les gustan a los estudiantes. Junto a las costas de Yucatán, en México, Hildebrand investigó una gran anomalía de la gravedad terrestre descubierta en los años 50 por ingenieros de empresas petroleras. Sumándolo a una anomalía magnética semicircular, se obtiene un inmenso cráter de 180 kilómetros de diámetro cerca de un pueblecito llamado Chicxulub. Actualmente la mayor parte del cráter está sumergida bajo las aguas. La erosión y la deriva continental han borrado las huellas visibles, pero hace 65 millones de años esta era la zona cero del planeta Tierra. Este objeto pudo haber atravesado la atmósfera en muy pocos segundos, y al cruzar el cielo, su brillo probablemente superó a la luz del Sol. En cuanto entra en contacto con la superficie del mar poco profundo de Chicxulub, lógicamente empieza a propagar la onda expansiva hacia todo el planeta. Sigue adentrándose en las entrañas del planeta hasta detenerse tal vez a unos 30 kilómetros de profundidad. La onda expansiva tuvo que viajar por toda la atmósfera de la Tierra. Se pudo escuchar el impacto incluso al otro extremo del globo terráqueo. La gigantesca bola de fuego que surgió de la cima tuvo que elevarse hasta una altitud de unos 10.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. En las inmediaciones del lugar del impacto, la temperatura se elevó tanto que seguramente evaporó las nubes, y el calor tuvo que provocar que la vegetación o incluso la selva empezara a arder. Imaginémonos un fragmento de roca del tamaño del monte Everest que viene desde el espacio exterior y choca contra la Tierra. Evidentemente provocará un daño descomunal, no solo en las inmediaciones de la zona afectada, sino que también llenará la atmósfera de polvo, generando todo tipo de consecuencias sobre el clima, la atmósfera, todo. Y el centro de esa gran cima en la Tierra, la fuente de toda información se encuentra en Chicxulub, México. Para Alan Hildebrand, el hallazgo de este cráter ha dado por zanjada la discusión. El planeta Tierra fue prácticamente arrasado por una roca del tamaño del monte Everest. Se extinguieron 3/4 partes de las especies de animales grandes. Todo aquel que se había mostrado interesado o preocupado por los impactos de asteroides o cometas sobre la Tierra podía decir ahora: bueno, miren, aquí tenemos un buen ejemplo. Sucedió hace 65 millones de años y fue enorme. Acabó con todos los dinosaurios, pero ahí fuera hay muchos más asteroides, así que será mejor que les empecemos a prestar atención, porque si choca otro de esos, aunque sea más pequeño, podría hacer mucho daño aquí abajo. El caso está abierto. Disponemos de la información cualitativa y tenemos las estadísticas que prueban que el riesgo es muy grande. Si ustedes quisieran salvar al planeta Tierra del desastre cósmico, ¿dónde encontrarían a la gente más adecuada para esta tarea? Pues en Houston, Texas. Podría ser un buen lugar donde empezar a buscar. Tiene una mezcla explosiva de cerebros y gente atrevida. Hay de todo, desde jinetes de rodeo hasta matones del petróleo. Hay bólidos de lujo, todoterrenos y motos Harley con hombres de verdad que no llevan casco. En esta ciudad también vive una curiosa raza, el cowboy del espacio. En Houston se encuentra la sede del Centro Espacial Johnson de la NASA, donde la ciencia espacial es un modo de vida y los astronautas aprenden su oficio. Tras una piscina, tan grande que podría engullir un bloque de apartamentos, se encuentra un pequeño laboratorio de investigación, donde se construye y se pone a prueba el motor aeroespacial del futuro. Este es el prototipo de un avanzado sistema de propulsión que podría transportar una nave espacial a Marte.
Para algunos, este laboratorio es una especie de taller clandestino, una especie de santuario aislado, donde un científico aeroespacial como Franklin Chan Díaz puede investigar libre de trabas burocráticas, una oportunidad para pensar en libertad. La pregunta es, ¿cómo va a ir el plasma desde ahí hasta aquí? Chan Díaz también es astronauta activo de la NASA. Ha llevado a cabo 7 misiones espaciales. La idea de que un asteroide choque contra la Tierra es algo que cada vez tiene más posibilidades de ser real desde que empecé a trabajar en este programa. Nos preocupan mucho los detritos orbitales y, de hecho, en uno de mis vuelos espaciales recibimos el impacto de multitud de micrometeoritos o cierto tipo de detritos orbitales que hicieron pequeñas melladuras o cráteres en las ventanas del transbordador espacial. Esta experiencia de primera mano con las rocas espaciales ha dado paso a una nueva idea y un doble objetivo para la labor que está desempeñando Chan Díaz. Su motor aeroespacial ha sido desarrollado para misiones de larga distancia a Marte o incluso a los lejanos satélites helados de Júpiter, aunque también se podría emplear para desviar asteroides peligrosos de su trayectoria. Estoy lo bastante preocupado como para pensar que no debemos perder más tiempo en discusiones acerca de si es real o no. Creo que debemos seguir avanzando y hacer la prueba, porque aunque las posibilidades de esta amenaza sean muy escasas, basta con que suceda una sola vez y desapareceremos de la faz de la Tierra. Queremos hacer uso de un motor como el que tengo detrás de mí. Este es el motor Basin R en el que Franklin Chan Díaz ha estado trabajando. Es un motor de plasma extremadamente eficaz, combinado con un generador de electricidad nuclear muy pequeño que requiere muy poco combustible. Con esto podemos literalmente llevarnos un asteroide que pese 100 millones de toneladas. ¿Se lo imagina? 100 millones de toneladas. Y podemos desplazarlo, podemos cambiar su velocidad en medio centímetro por segundo. Así visto, no parece que se modifique mucho la velocidad, pero en 10 años desvía su trayectoria de la Tierra. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Como en el caso de Chan Díaz, Schweikart fue consciente de la amenaza de los asteroides tras su experiencia personal en los días gloriosos del programa Apolo de la NASA. Rusty Schweikart voló en el Apolo 9. Su trabajo consistió en dar al módulo lunar una ruta improvisada, el primer ensayo real de vuelo espacial. Incluso abrió la escotilla, salió al exterior, contempló la Tierra desde una perspectiva totalmente diferente. Y cuando regresó a la Tierra, era otro hombre. Si nos fijamos en la historia de la vida en la Tierra, uno se da cuenta de que los impactos han ejercido una influencia tremenda sobre el modo en que la vida ha evolucionado en la Tierra. En líneas generales, me parece que el público desconoce lo que en la comunidad científica sabemos acerca del ambiente en el que vivimos. Es decir, la órbita alrededor del Sol en medio de cientos de miles de vecinos revoltosos. Cientos de miles de vecinos revoltosos. De este modo, Schweikart y Chan Díaz se han convertido en miembros de la Fundación B612, un grupo de astronautas y científicos, radioastrónomos y técnicos aeroespaciales que han decidido hacer algo respecto a la amenaza de los asteroides. Es un grupo de gente que entiende perfectamente que en un momento dado vamos a detectar un vecino con malas intenciones, o al menos con la intención de presentarse sin ser invitado. Han comenzado a preparar una misión para demostrar que salvar a la Tierra del juicio final no es solo cosa de ciencia ficción. Y esta reunión ha sido su primera oportunidad de lanzar la idea a un oficial del cuartel general de la NASA.
Nos hemos juntado todos para decir, vamos a empezar, sin prisas pero sin pausas, a llevar a cabo la labor necesaria para sentar las bases que nos conduzcan a una demostración básicamente tecnológica de que la humanidad realmente puede hacer algo responsable respecto a este desafío ambiental que estamos viendo. La presentación ha sido extraoficial y casi en secreto, pero al menos la semilla está plantada. Nuestro interés básicamente se centra en desplazar un asteroide de forma controlada para el 2015. Es un objetivo digno de Kennedy, pero hacerlo es la mejor manera de aprender. Y es el mejor modo de demostrar que se puede llevar a cabo. Pero antes de enviar una nave espacial tras un asteroide, debemos saber qué es lo que estamos buscando. Encontrar el asteroide antes de que él nos encuentre a nosotros, determinar su posición exacta en el espacio y averiguar si su órbita se va a cruzar con la nuestra. Ahí está el quid de la cuestión. Y es mucho más complicado de lo que parece. En el oeste americano, si viajan a través del desierto a White Sands Missile Range, en el sur del estado de Nuevo México, encontrarán al cazador de asteroides más poderoso y efectivo de la Tierra. Los científicos que trabajan aquí lo han ensayado todo: cohetes, bombarderos silenciosos e incluso la primera bomba atómica. En la actualidad, el ejército estadounidense ha instalado uno de los telescopios más avanzados del mundo en el valle de Trinity Site. Esta moderna tecnología ha sido desarrollada por científicos del Laboratorio Lincoln como parte del sistema de defensa antimisiles de la Guerra de las Galaxias. Puede que no sean los telescopios más grandes del mundo, pero definitivamente son los mejores en lo que se refiere a buscar rocas mortíferas en el espacio. Esto es LINEAR, investigación Lincoln de asteroides cercanos a la Tierra. Desde 1998 hemos manejado estos telescopios LINEAR. A lo largo de este tiempo hemos descubierto el 70% de los asteroides de los que hay constancia, tanto del anillo principal como cercanos a la Tierra. En una sola noche puede que tal vez encontremos entre 10 y 12.000 objetos movientes en el cielo. La mayoría se trata de asteroides del anillo principal y como tales no representan amenaza alguna para nuestro planeta. Pero por otro lado, aproximadamente la mitad pueden ser descubrimientos nuevos, y entre ellos puede que haya 1 o 2 objetos cercanos a la Tierra. Debido a la rotación de la Tierra, el cielo está en constante movimiento sobre nuestras cabezas. Para obtener una imagen nítida de un asteroide, hay que detener el cielo. Y eso se consigue mediante un telescopio que sigue el desplazamiento de las estrellas. De este modo se pueden tomar fotos en un lapso de tiempo que elimine la borrosidad de los asteroides veloces en el cielo despejado. Entonces, como una cámara de televisión, graba las fotografías en un chip de ordenador con una resolución 20 veces mayor que la imagen que se ve ahora. En esta zona de aquí, el área de imagen activa, hay 5 millones de píxeles que recogen la luz. Y aquí hay 5 millones de puntos de almacenamiento más. De modo que una vez que recogemos la luz en cuestión de milésimas de segundo, podemos almacenarla aquí y reproducirla a nuestro antojo mientras pasamos el telescopio al siguiente cuadro. Les mostramos una imagen que obtenemos. El ordenador LINEAR borra las estrellas y los planetas ya conocidos, dejando una secuencia temporal menos recargada de los nuevos descubrimientos. Te sientes como si realmente estuvieras haciendo algo por el mundo. Bueno, espero que no descubramos nada que acabe chocando contra la Tierra, pero si lo hacemos, esto te da la oportunidad de trabajar para evitarlo. Al finalizar cada turno de noche, los miles de nuevos descubrimientos del LINEAR son enviados por email a la Universidad de Harvard, al Centro de Planetas Menores de la Unión Astrónoma Internacional.
un equipo de apenas 3 científicos deben hacer frente a la avalancha de nuevos hallazgos y buscar asteroides o cometas potencialmente peligrosos. Los ordenadores hacen un cálculo general de la órbita de un asteroide, pero la valoración del grado de riesgo es cosa de Brian Marsden. En una noche puede haber 50 o 60.000 nuevas observaciones y hace falta tiempo para revisarlo todo. Así que primero nos fijamos en los cuerpos más veloces y comprobamos si hay algo que merezca la pena. Para comprender la complejidad de los cálculos, hay que ver cómo lo hacía Marsden hace varios años, cuando no disponía de ordenador. Anteriormente, las fotos se revelaban sobre planchas de cristal, y el aparato necesario para obtener un ajuste preciso se llamaba mecanismo de medición. Si se encuentra un haz de luz entre las estrellas, seguramente será un asteroide o un cometa. Entonces se mide la distancia entre el haz de luz y una estrella de referencia, una estrella cuya ubicación en el espacio no sea conocida. Son necesarias unas 6 estrellas de referencia si se quiere ser meticulosamente exacto. Una vez obtenido el eje X, se gira 90 grados para obtener el eje Y. A continuación se consultan todos los puntos de referencia en un catálogo de estrellas y entonces empieza lo más divertido, los cálculos matemáticos. La cantidad h es igual al seno delta. Más vale que les gusten las matemáticas. Cantidad h por seno delta. Gamma es igual a la raíz cuadrada del coseno delta. Seno alfa menos. Para localizar con exactitud un solo asteroide hay que emplear al menos 15 minutos en el mecanismo de medición, más otros 20 o 30 minutos haciendo los cálculos. Imagínense lo que será examinar miles de nuevas observaciones cada noche. A veces llegamos a tener entre 70 y 80.000 observaciones al día, casi una por segundo. Y en algunos días, de hecho, tenemos una por segundo. Incluso con potentes ordenadores, el equipo de Marsden solo es capaz de llevar a cabo un cálculo preliminar de la órbita de cada asteroide. 5 tomas en una noche tan solo cubren un minúsculo segmento de la órbita de un asteroide. Con estos datos no se obtiene la trayectoria completa de la órbita, pero el hecho de observar el movimiento durante media hora o una hora nos permite averiguar parcialmente la órbita que va a describir. Definir la órbita es algo complicado. Cuando el 2002 MN pasó de largo, su trayectoria fue alterada por la gravedad de la Tierra, y los científicos del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en Pasadena, tuvieron que tenerlo en cuenta en sus cálculos. Esta animación es del asteroide del pasado año, que fue descubierto cuando ya había pasado de largo frente a la Tierra. Un equipo de élite de matemáticos y mecánicos celestes está trabajando a tiempo completo en un sistema de alarma informatizado. En la animación se puede apreciar, cuando regresa al anillo de asteroides, que el acercamiento a la Tierra ha cambiado su órbita y ya no regresa al mismo lugar de donde ha partido. El asteroide 2002 MN dará una vuelta alrededor del Sol y nos volverá a visitar. Por esta razón, el equipo de mecánica orbital de la NASA deberá adaptar sus cálculos para saber si en el futuro puede suponer un peligro para la Tierra. Aquí nos acercamos al sistema de Tierra-Luna y lo vemos desde arriba. Se puede apreciar que se acercó mucho a la Tierra y pasó por encima. Y también se puede distinguir claramente el desvío de su trayectoria. De modo que este es un gran ejemplo de cómo un acercamiento a la Tierra o a cualquier planeta puede ser utilizado o puede modificar apreciablemente la órbita. Para saber la situación más probable de un asteroide en un futuro, hay que disponer de un modelo del sistema solar. Los modelos mecánicos que muestran los movimientos relativos del Sol y los planetas se utilizan desde comienzos del siglo XVIII. Se llaman planetarios.
Lo que los mecánicos celestes de la NASA deben hacer es crear un nuevo modelo digital que incluya la atracción gravitacional de todos los planetas y del Sol, y todas las fuerzas que puedan afectar a la posible trayectoria de un asteroide. Hay que computar las fuerzas que influyen en este asteroide en concreto, las de todos los planetas, también de los planetas menores. Así podemos rastrear el movimiento de ese objeto alrededor del sistema solar durante cientos de años. Pero ustedes manejan unas cifras muy complicadas. Bueno, casi todo el trabajo lo hace el ordenador. Nosotros introducimos las ecuaciones y comprobamos que sean correctas. ¿Y cómo saben que las ecuaciones son correctas? Bien, para predecir hacia dónde va un asteroide y lo que puede hacer, hacen falta muchos cálculos. Es todo un rompecabezas matemático que enganchó a Paul Chodas a una edad muy temprana. Cuando me crié en Canadá, recuerdo que un día escuché un anuncio de que el satélite ECHO iba a cruzar sobre nuestras cabezas y que podías salir a la calle y ver cómo pasaba el satélite. ¿Cómo podían saberlo? Lo que más me asombró fue que los matemáticos, o que alguien, hubiera podido calcular cuándo el satélite iba a estar allí. Y entonces fue cuando supe que quería estudiar matemáticas y estudiar órbitas. Me dedicaba a ir a la biblioteca y buscar libros sencillos que mostraban este tipo de cosas de órbitas y planetas, y podías encontrar ecuaciones que te enseñaban a calcular algunas de estas cosas, pero en ningún lugar encontré algo que me dijera cómo calcular una órbita. Para Chodas, la gran prueba de sus conocimientos matemáticos llegó cuando un extraño cometa nuevo se precipitó hacia Júpiter. Un chorro de balas cósmicas que asombró y aterró a millones de personas aquí, en la Tierra. En verano de 1993, el mundo dirigió sus ojos casi al unísono hacia una roca apocalíptica como ninguna otra. Desde el rincón más alejado del sistema solar, se precipitó en una mortífera espiral sobre el planeta más grande. Gene Shoemaker, su esposa Caroline y su colaborador David Levy habían descubierto un extraño haz de luz, que resultó ser un cometa fracturado. 21 grandes bloques de hielo y polvo cósmico que se dirigían hacia Júpiter. Sabíamos que teníamos algo muy poco frecuente, por lo que nos sentíamos algo inseguros acerca de lo que teníamos entre manos. La NASA pidió a Paul Chodas y a su equipo que calcularan la órbita y predijeran si este nuevo cometa chocaría contra Júpiter. Empezamos con un porcentaje del 60 y muy pronto pasó a ser del 90, y eso fue un año antes de los impactos, y a medida que se acercaba el momento del choque, seguimos prediciendo no solo la probabilidad de impacto, que era altísima, sino dónde y cuándo chocarían los fragmentos del cometa contra el planeta. Fue una predicción con meses de antelación. Y a medida que nos acercábamos a los lugares de impacto, nos preguntábamos, ¿estarán bien estos cálculos? ¿Sucederá todo como lo hemos previsto nosotros? Un cometa gigante va a colisionar contra Júpiter. En la Tierra, todos los interesados en el tema querían saber si el cometa llegaría a chocar contra Júpiter. We have liftoff of the Space Shuttle Endeavour on an ambitious mission to service the Hubble Space Telescope. Pero había un grave problema. El telescopio espacial Hubble, 10 veces más potente que cualquier telescopio en la Tierra, tenía un defecto en su espejo principal. Por fortuna, pocos meses antes del impacto se instaló un nuevo conjunto de lentes. Y las imágenes de lo que sucedió a continuación fueron realmente asombrosas. Entonces tuvieron lugar los impactos. Casi acertamos el momento del choque, por pocos minutos, y el lugar fue exactamente el que habíamos calculado. A lo largo de la semana siguiente, 20 fragmentos más del cometa chocaron contra Júpiter, dejando cicatrices, algunas del tamaño de la Tierra.
Esto demuestra el poder de las matemáticas y el hecho de que habíamos calculado los movimientos correctamente. Fue una sensación de euforia. Habíamos sido capaces de predecir este acontecimiento. Nosotros dominábamos el movimiento en el sistema solar. Fue una sensación extraordinaria. Bang on its cosmic schedule, the comet's first impact was recorded by NASA within the last hour. It is the greatest show off Earth. The biggest chunk of comets so far has left a huge impression on the planet Jupiter. Cuando el fragmento G ha chocado contra Júpiter, liberando una energía equivalente a unos 6 millones de megatones de TNT. Creo que el impacto del Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter fue un acontecimiento de primer orden, por el gran despliegue informativo y la cantidad de gente que pudo contemplarlo. Advirtió a la gente de que cuando un objetivo relativamente pequeño se estrella contra un planeta, las energías que libera son inmensas. Bajo los auspicios del SL9, un grupo de científicos concienciados se reunió en Italia para llevar a cabo una sesión de ideas. Crearon una nueva organización internacional llamada Fundación Guardianes del Espacio para promocionar el descubrimiento y el estudio de objetos cercanos a la Tierra. Cierta gente cree que hay un montón de astrónomos ahí fuera oteando los cielos en busca de cometas y asteroides que se acercan, y desde luego no es cierto. Es más, hasta hace poco apenas había nadie observando. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos los científicos que nos dedicamos a esto? ¿Nos quedamos quietos? ¿Nos limitamos a decir a todo el mundo que hay un peligro evidente? ¿O montamos el tipo de ruido que hace falta para asegurarnos de que se haga algo positivo? Pero ¿a quién le corresponde la tarea de defender el planeta Tierra? Los científicos de armamento de los Estados Unidos y Rusia ya han tenido una serie de reuniones y han llegado a sus propias conclusiones sobre cómo parar esta amenaza. Los militares durante la Guerra de las Galaxias crearon toda una serie de aparatos nuevos, o al menos conceptos nuevos de armas y dispositivos espaciales. Y a comienzos de los 90, cuando el programa de la Guerra de las Galaxias estaba un poco de capa caída, creo que vieron una posibilidad de aplicar su tecnología a este riesgo de asteroides y cometas recientemente descubierto. Los militares encararon este problema de un modo polémico. La idea de enviar armas nucleares al espacio generó una respuesta inmediata. Lo que Edward Teller proponía era hacer estallar un asteroide para demostrar que podíamos proteger la Tierra. Y a mí me pareció una verdadera locura. Hacer estallar un asteroide con una gran bomba conlleva muchos problemas. Violación de tratados, convertir un solo asteroide en un enjambre de pequeños asteroides. Parecían estar más interesados en las bombas que en defender seriamente nuestro planeta. Por otro lado, la NASA es la agencia más adecuada para descubrir la amenaza y los objetos. Pero ellos dicen no, la defensa planetaria es cosa de los militares, no es asunto de la NASA. Ni la NASA ni los militares. Justo cuando parecía que la defensa del planeta no era tarea de nadie, una minúscula mota en el cielo hace saltar todas las alarmas de apocalipsis en todo el mundo.